Uno. Hola, ¿qué tal amigos de Fejer Consulting? Me encanta presentar en esta nueva edición de nuestro newsletter, en la sección específica de Frecuencia Fejer, a toda una personalidad en el tema de procesos de gobierno corporativo y familiar, una institución por sí misma y una institución parte de otras instituciones. Al socio director de consultores en dirección del crecimiento, Carlos Cosío. Carlos, bienvenido a Frecuencia Fejer. Muy buenas tardes, Ferenc. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Encantados de tenerte por aquí. Digo, hemos estado tú y yo hace muchos años que nos conocemos, pero ahora tenerte aquí y con las noticias que próximamente vamos a darle a todo el que nos está escuchando, me parece que es extraordinario el poderte tener en casa. Muchas gracias, Ferenc. Será un placer poder compartir experiencias y aprendizajes a lo largo de la vida que hemos tenido. Gracias. Me encanta. A ver, empecemos y entremos directamente al tema. Platícame un poco más acerca del despacho de consultores en dirección del crecimiento. ¿Cuál es su área de especialidad y qué has visto en estos años? Mira, he sido consultor pues más de 40 años de mi vida y consultores en dirección del crecimiento lo iniciamos en el 2003-2004. Es una firma que se especializa en apoyar a empresas, básicamente empresas familiares, aunque no necesariamente, a constituir pues lo que es su estructura de gobierno, tanto a través del gobierno corporativo, esto es normalmente el Consejo de Administración, y en la empresa familiar lo que es la estructura de algo que frecuentemente pues no tenemos porque la parte de gobierno corporativo, pues la misma ley de sociedades mercantiles o la ley del mercado de valores, pues te lleva necesariamente a crear esa estructura, ¿no? La empresa familiar, pues por su propia naturaleza, presenta una serie yo diría, de confusiones, ¿no? Se suelen mezclar pues muchas cosas que tienen que ver con el ámbito familiar, con el ámbito empresarial, con el ámbito de la propiedad, incluso, y otras cosas además pues que reúnen todo esto. Y cuando se piensa en la trascendencia de la empresa familiar, porque las estadísticas tristemente a nivel mundial pues son tristes, ¿no? Escaso 5%, 6% de las empresas familiares llega a trascender la tercera generación. Eso quiere decir que entre la primera, la segunda y llegando a la tercera, pues desaparece 90, 92, 94%, depende de donde lo mides, ¿no? Y esto nos hizo pensar justamente en la necesidad, y no de ahora, quiero decir, en este campo yo creo que increíblemente es algo que ha ido tomando, vamos, mucho mayor conciencia. Incluso en las escuelas de negocios en los últimos 10, 15, 20, 30 años, depende de donde lo midas, pues han ido tomando conciencia de esto y han iniciado programas que de alguna forma intentan justamente pues tomar conciencia de la problemática que se enfrenta, ¿no? Nosotros en este grupo que tenemos, pues básicamente lo que hemos intentado hacer es justamente promover que el medio empresarial tome conciencia de esta situación, ¿no? Hay que darle una estructura, así como la tenemos en la empresa, volviendo a lo que comentábamos de la ley de sociedades mercantiles o el mercado de valores, pues lo que sucede es que en el ámbito familiar nunca se nos ha ocurrido, y no se nos ocurriría, como tampoco se nos ocurrió conformarnos como padres, pero íbamos dando golpes, nunca se nos ocurrió llevar a cabo pues una constitución, un código, un protocolo o un acuerdo de familia, tiene distintos nombres dependiendo donde lo veas, en donde la familia pueda llegar a definir qué es lo que quieren hacer como familia, qué es lo que quieren hacer como empresa y poderle darle un mayor rumbo a la estructura, ya no solo de gobierno de la empresa, sino de la sociedad. Y este es un tema importante, ¿no? Frecuentemente nos preguntan que por dónde empezar, si por la parte empresarial o la parte familiar. Normalmente el término de trabajar con la empresa familiar, pues ya por su propia naturaleza implica el tener que estar pues, a través de un cierto grado de intimidad en tu relación con la familia, ¿no? Mientras que en el ámbito corporativo, pues la situación es un poco más objetiva, es un poco más clara, porque estás hablando de números de la empresa, estás hablando de estructuras de la empresa, estás hablando de mercados,
Entonces, frecuentemente nos orientamos a esas dos vertientes, el gobierno corporativo y el gobierno familiar, tratando de apoyarlas, ¿no? Hemos trabajado pues, con más de un centenar de empresas en México y en varios países, y esto nos ha dado la experiencia, pues, de alguna forma poderlos apoyar, empezando por cualquiera de estos dos ámbitos, ¿no? El gobierno corporativo, la formación de un consejo, la estructura, todo ello, porque la asamblea de accionistas ya existe, ¿me explico? A veces también hay que dar una cierta estructura, pero en el ámbito familiar no tenemos nada, ¿no? Y eso es lo que hacemos básicamente. A mí me parece muy interesante y cuando platicaba contigo hace unos días, que por cierto nos reencontramos siendo tú mi profesor en el programa para consejeros de administración, que me pareció interesantísimo y ahorita nos echamos un comercial de eso si quieres al final para invitar al que quisiera subirse ahí en el Colegio de Consejeros. Pero platicábamos de la necesidad que tienen todas estas empresas y yo te decía, y tú me decías, bueno, es que en las franquicias está sucediendo este tema. Yo mismo que hace 30 años aproximadamente empecé con estos temas y que empecé a asesorar algunas empresas, ya ha habido cambios generacionales, tanto de la empresa franquiciante como de las mismas unidades, con los franquiciatarios. Y entonces ahí te encuentras de todo, ¿no? Y te encuentras familias que están un poco más estructuradas, otras menos, algunos en donde los hijos quieren entrar al negocio de la franquicia que los papás iniciaron, que además ahí es cuando te das cuenta que no estamos siendo grandes, porque yo inauguro esa franquicia en algún punto de la República con los papás y ahora ya los hijos son los que están echando para afuera a los papás, ¿no? Y, pero sin duda es un dolor en las franquicias. Es un dolor tanto del franquiciante como de los franquiciatarios que requieren de una estructura, de una orientación, de procesos, de establecer reglas y demás. Y por eso me encanta, porque embona perfectamente. ¿Cómo ves tú el tema de las franquicias, las grandes redes y demás? Mira, creo que es un tema que alguna vez platicamos. Yo he sido contratado en varias ocasiones por empresas multinacionales, pues que tienen, vamos a hablar, redes de socios comerciales, ¿no? Algunas serán franquicias, otros no son franquicias, pero en muchos casos son franquicias y se presentan ante la situación de que pues se dan cuenta que los hijos eh, no están del todo convencidos o no están entrando en el proceso de sucesión, ¿no? Esto me ha pasado, pues, no voy a mencionar nombres para no crear en un momento dado cierto, a mí no me invitaron y la hicieron, ¿no? Pero pues me ha tocado para varias empresas, pues hombre, multinacionales, preocupados por la sucesión de sus socios comerciales, que nos han invitado a darles seminarios pues de 2, 3, 4 días, frecuentemente residenciales, ahora a través de, pues hombre, con la pandemia no se han hecho así, lo que hemos hecho son una serie de webinars a través de Zoom, y la realidad es que tanto padres como hijos o como sobrinos o como tíos, como tú quieras, pues se van dando cuenta de lo que implica tener una red de negocios que además tienen muchísimas ventajas porque típicamente son negocios fácilmente replicables, vamos a pensar de tiendas, ¿me entiendes? Que cuando han sido bien organizados y tienen efectivamente pues, una estructura, son replicables, son de un nivel de inversión pues, relativamente razonable para que otros miembros de la familia puedan desarrollar esa misma actividad y puedan formar pues, un grupo poderoso de una empresa franquiciada, ¿no? Pero el tema está frecuentemente hoy, pues en la actitud de los millennials y los de las generaciones X y todos estos que están llegando con una concepción de lo que es el trabajo, de lo que es la dedicación, de lo que es el orden, de lo que es el seguimiento. Porque si algo se ha hecho bien en franquicias y es parte del concepto indiscutiblemente de que haya un buen producto y que haya una buena imagen, que tú quieras, pues tú lo sabes, es la forma de operar. Y Claro. esa forma de operar pues requiere de orden, de disciplina, seguimiento y exigencia. Y si eso no se da, pues frecuentemente se presentan problemas, ¿no? A veces te llegan hasta quitar la franquicia, cosa pues que es triste, pero llega a suceder, ¿no? Entonces, la realidad es que el trabajar en estos campos, porque indiscutiblemente el gobierno corporativo apoya al gobierno familiar.
y el gobierno familiar apoya al gobierno corporativo. Entonces, la realidad es que muchas de esas franquicias que se han creado, y tú, pues, tú has sido uno de los grandes promotores de todo esto, pues tú sabes que fue la iniciativa, pues, de un emprendedor que a su vez subió a su familia y después subió a lo mejor a otros amigos u otros familiares. Y frecuentemente se están cuestionando un poco, bueno, ¿y cuál es el futuro de todo esto, no? ¿Cómo le voy a dar un seguimiento? ¿Cómo le voy a dar cosas interesantes, no? Te repito, la gran, la gran ventaja de las franquicias es que no estás hablando de duplicar una planta completa de, yo no sé, de lo que tú quieras, de un producto que fabricas, ¿no? Voy a pensar que fueras, pues, no sé, un fabricante de pastas, ¿no? No, aquí estás hablando de, pues, de duplicar, pues, unidades de llantas, unidades de ópticas, unidades de joyería, unidades de comida rápida, unidades de, pues, lo que tú quieras, ¿no? Y eso facilita mucho, ¿no? Pero sobre todo tiene que haber una filosofía que en alguna forma, que ya viene impregnada mucho desde el punto de vista de la formación de la franquicia. Yo diría que la franquicia te ayuda mucho a estructurar lo que es el ámbito del negocio y quizás ponerle la cereza del pastel con el gobierno corporativo en ese nivel, pero en la parte familiar hay que complementar, hay que hacerlo más congruente en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que se me ocurre contestarte a primera fase, ¿no? No, me parece sumamente valioso. Y como sabes, en Fejer Consulting estamos preocupados y ocupados por la escalabilidad de los negocios. Y atacamos desde la idea innovadora de un emprendedor que la podemos llevar a la calle. De ahí le damos su tiempo, de ahí pues crecer bajo el esquema de franquicia o no. Pero estos temas que continúan nos dan como empresa la facilidad de ayudarle a alguien desde la creación de una idea hasta temas de sucesión y hasta temas de procesos de reordenamiento en el ámbito corporativo, que lo Claro. necesitamos todos. Y entonces, el haberte reencontrado a mí me abre un abanico de posibilidades interesantísimas, como lo platicamos en el momento que nos vimos, para apoyar a toda esta comunidad que tiene que pensar, y lo digo con todas las letras, tiene que pensar en estos temas de gobierno comparativo y familiar, y no simplemente lanzarse a franquiciar un negocio y dejando el futuro al destino, sino ser estructurados y ser ordenados. Si la franquicia o los sistemas escalables de negocios deben de ser ordenados por sí mismos para poder crecer y perdurar en los años, esto es un módulo que es fundamental para todas estas empresas. Y fíjate que por eso cuando efectivamente nos reencontramos a través del programa de formación de consejeros que surgió a través del Colegio, a través del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa, pues esto te marca todavía algo que a lo que está respondiendo con una necesidad del mercado, ¿no? O sea, la realidad es que el gobierno corporativo existe, yo diría, se remonta a los primeros inicios de la flota holandesa, vamos a pensar, que iban a buscar té y que constituyeron quizás las primeras asociaciones de empresarios, vamos a llamarle así, y que invertían en un proyecto, pues que era ir a las Indias, a China, y lo que tú quieras, a traer productos exóticos, pero que se unían justamente pues para aportar eso y tenían que buscar quién iba a gobernar eso, quién iba a responder. Ahí se crean las primeras bolsas y los primeros... Pero el gobierno corporativo realmente toma un gran impulso pues, a raíz de eventos tristes que sucedieron hace 20, 25, 30 años, Lehman Brothers y todos estos. Y realmente ha venido tomando un impulso. Yo en mi experiencia, y te lo digo para que la podamos compartir, pues haber formado más de, pues ya no sé, quizás 40 consejos de administración. Y créanme, nunca he tenido un empresario que me haya dicho, ¿por qué no lo hice antes? ¿Ok? Normalmente estas cosas no las hacemos cuando somos jóvenes, ya cuando aprendemos y vemos que están cerca las barbas de mi vecino cortar, pongo las mesas a La remojar, mujer, quizás ya vienen los hijos, y entonces decir, oye, pues quizás si pongo un consejo me ayuda para que no tenga que decir quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo. Y entonces esto me va a ayudar a que pues, podamos conformar en forma colegiada algo, pero el darle realmente
una impronta importante a lo que es el consejo, pues está teniendo, yo diría, está de moda. Hoy en día en el mundo de la empresa está de moda porque se ve la necesidad y sobre todo se ven las ventajas, ¿no? Este programa justamente es un programa que además lleva una impronta muy importante, consejeros formando consejeros. No es un programa dado por una institución educativa, no tengo nada en contra de ellas, he trabajado con muchas de ellas, me parecen extraordinarias, yo mismo fui pues profesor, instructor, pero somos consejeros, ¿no? Yo tengo más de 40 años participando en consejos en varios países y en una multitud de empresas, y es muy distinto, ¿no? Tú mismo tomaste el programa, tú mismo lo valoraste, y yo, a ver, ahí debe haber unos 15 o 20 consejeros que participamos, o más quizás, que participamos en el programa, y que es interesante, ¿no? Es un programa que, pues, que dura 4 o 5 meses, tú lo tomaste, tú puedes hablar mejor que yo participé en el módulo justamente de empresas familiares, pero es una cuestión que yo creo que está teniendo un gran impacto y que ojalá, pues hombre, tus correligionarios en el tema de franquicias, que a mí también me gusta mucho, pues vayan pensando en cómo estructuran todo esto, pensando justamente en la longevidad de las empresas, ¿no? En la trascendencia de las empresas. Me parece totalmente valioso. Y mira, me encantaría seguirnos platicando porque es un tema que da para horas y horas, pero el tiempo se nos ha agotado. Pero la buena noticia, y la buena noticia para toda la comunidad de amigos y clientes de Fejer, es que tendremos la pluma de Carlos Cosío en cada uno de los números y ediciones del newsletter que están ustedes recibiendo, dentro de los cuales está esta parte de Frecuencia Fejer. Hoy tenemos la entrevista y el primer artículo que nos comparte, pero en adelante todos los artículos. Carlos Cosío se convierte en alguien de casa. Entonces, todos los temas que quieran ustedes consultar, formación de consejos, gobierno corporativo, temas de la empresa y familia y demás, saben en dónde encontrarnos. Y ahora con la facilidad de poder tratar directamente con Carlos. Con esto, bueno, los invito desde luego al programa de consejeros, que con mucho gusto el que requiera más información lo conectamos directamente, porque vale la pena. Yo mismo, como dice Carlos, lo tomé. Y Carlos, te damos la bienvenida formalmente como parte de la familia, como pluma invitada para todos estos temas que nos llevarán a muchas más entrevistas y otro tipo de travesuras que podemos hacer juntos en el futuro. Encantado, Ferenc, muchas gracias y pues un saludo a todos tus correligionarios. Magnífico. Extraordinario. Gracias Gracias. por todo, gracias por ser parte de, y a todos ustedes, gracias por su tiempo, por haberse tomado estos minutos para escuchar estas palabras. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.